Truman Burbank tiene una vida como cualquier otra persona. Se levanta temprano con buen ánimo y antes de irse al trabajo saluda a sus vecinos, pero algo raro pasa esa mañana. Cuando está a punto de montarse en su vehículo, una especie de lámpara grande cae desde el cielo. Él se sorprende y la observa desde cerca, pero no le da mayor importancia. Tras el incidente, Truman escucha la radio cuando anuncian que al parecer un avión había perdido su luz de aterrizaje mientras sobrevolaba la isla. Truman trabaja en una empresa de seguros y está casado. Cada mañana antes de llegar a su oficina compra el periódico y una revista femenina, la cual afirma que es para su esposa, pero en su escritorio recorta de las fotografías los rasgos de los modelos como si quisiera armar otro rostro. En ese momento llega su jefe y le pide que vaya a ver un cliente especial, para ello debe ir en bote, pero luego de comprar el pasaje, Truman no es capaz de subir al bote y parece que sintiera temor al mar. Por las noches el hombre pasa tiempo con su mejor amigo y le cuenta las ganas que tiene de viajar a las Islas Fiji, pero su amigo le responde que no es necesario irse, recordándole que él es exitoso y lo tiene todo allí, aunque sus palabras no cambian las ganas que tiene Truman de conocer el mundo. Más tarde, estando solo, Truman se sienta frente al mar y recuerda cómo perdió a su padre cuando este cayó del bote en medio de una tormenta, un suceso que lo marcó de por vida y sembró en él el miedo a navegar. Esa noche algo raro sucede cuando comienza a llover, pero solo encima de él, como si una llave se abriera. Esto sin duda lo deja muy confundido. La mañana siguiente, camino al trabajo, Truman se sorprende al ver a un habitante de la calle que resulta ser su padre, pero antes de que puedan hablar, unas personas toman al anciano y se lo llevan a la fuerza. Truman corre detrás de ellos sin tener éxito. Él le cuenta a su madre, pero ella lo persuade para que olvide lo ocurrido. Sin embargo, él baja al sótano de su casa y saca del baúl unas fotografías de él cuando era niño. Dentro del baúl también encuentra un suéter rojo y el recuerdo de una chica viene a su mente. La realidad que Truman desconoce es que toda su vida es filmada a través de miles de cámaras ocultas. Las 24 horas del día ya es transmitida en vivo a todo el mundo, permitiendo al productor Christoph captar la emoción real de Truman y el comportamiento humano cuando se pone en determinadas situaciones. Aunque todos en la vida de Truman son actores y pese a que todo lo controla Christoph, Truman ha sabido comportarse de maneras inesperadas, especialmente enamorándose en su adolescencia de una extra llamada Sylvia en vez de enamorarse de Meryl, la actriz destinada a ser su novia. Su cercanía fue breve pero con una conexión profunda. Como dicho encuentro no estaba en los planes del productor, Sylvia estaba dispuesta a contarle toda la verdad a Truman, pues se había enamorado, pero debido a esto es retirada rápidamente de la serie por su supuesto padre, quien le explica a Truman que su familia debe mudarse a Fiji y allí nació el anhelo de Truman por ir a ese lugar. Desde entonces Truman siente que ha pensado en ella. Después de la desaparición de Sylvia, Truman inició una relación con Meryl, quien finalmente acabó siendo su esposa, todo como había sido planeado por Christoph, el productor. En el presente, Truman recorta fotos de las modelos de revista buscando armar el rostro de Sylvia para nunca olvidarla. Como todo es transmitido en vivo, Sylvia ve que él no consigue superarla y sus hermosos ojos azules se llenan de lágrimas. Para el 30º año de emisión del programa, es decir, cuando Truman ya tiene 30, él comienza a percibir su ámbito de forma diferente y descubre hechos que parecen fuera de lugar, como cuando su radio se mezcla con otra frecuencia y escucha una conversación entre el equipo de filmación que describe lo que él está haciendo mientras va al trabajo. Además de eso, descubre un patrón repetitivo en el modo en el que la gente se mueve por la calle. Estos acontecimientos hacen que Truman comienza a cuestionar su vida, dándose cuenta de que gran parte de la ciudad parece girar en torno a él. Después de ver una fotografía de su boda en la que su esposa tiene los dedos cruzados, Truman se siente mucho más paranoico y la sigue hasta la clínica donde ella trabaja. Como puede, se las arregla para llegar hasta donde está, a pesar de varios tropiezos que le ponen en el camino. Sin embargo, al verla parece estar todo dentro de lo normal. Desesperado por salir de la ciudad y buscar a Sylvia, Truman va a una agencia para comprar un boleto de avión, pero le dicen que no habrá vuelos disponibles por mucho tiempo. Intenta irse en bus, pero anuncian que se ha descompuesto, así que engaña a su esposa para que se suba al auto y maneja como loco para buscar salir de la ciudad. A pesar de sus esfuerzos, la producción se las arregla para poner un incendio que a Truman no le parece importar, así que toman medidas más drásticas para cerrar el camino y llevarlo de vuelta a casa, haciendo parecer que todo es casualidad. Estando de vuelta en casa, Meryl le dice a Truman que debe buscar ayuda psicológica. Entonces él la acusa de ser parte de una conspiración y las cosas se salen de control, por lo que Marlon se ve obligado a intervenir, pero Meryl no puede aguantar el estrés y renuncia al programa. Más tarde, mientras hablan a solas, Marlon le asegura que si todo fuera falso, su amistad también lo sería, aunque él nunca se atrevería a mentirle, pero la realidad es que Marlon solo repite las palabras dichas por el productor. Para mantener la falsa vida de Truman, la producción acepta traer de vuelta a su padre, en un emotivo encuentro que conquista más a los televidentes. Todo esto esperando que su presencia haga que Truman desista de ir
irse, por lo que la versión para Truman es que se salvó del incidente y estando amnésico vagó por décadas hasta recordar quién era y tras recuperar sus recuerdos volvió a la isla. Debido al éxito del programa, Christoph ofrece una entrevista y en ella explica que Truman fue elegido entre 6 embarazos no deseados y se convirtió en el primer niño adoptado legalmente por una corporación. Truman desconoce que su vida diaria es transmitida continuamente al mundo entero y que ha estado frente a las cámaras incluso antes de nacer. La ciudad natal de Truman es en realidad un set construido bajo una cúpula tan grande que puede verse desde el espacio y que incluye un sol, firmamento y mar artificial. Todas las personas que conforman el existir diario de Truman son actores, lo que permite a Christoph controlar cada aspecto de su vida, incluso el clima y la duración de los días. Para evitar que Truman descubra su falsa realidad, Christoph ha utilizado todos los medios para anular sus sentidos de exploración y deseo de salir, incluyendo fingir el deceso de su padre en un viaje de pesca para infundir el miedo al agua. Por su parte, desde que fue sacada del programa, Sylvia inició una campaña para que Truman sea liberado de la serie y sueña con algún día poder reencontrarse con él. Con el regreso de su padre, la vida de Truman parece haber vuelto a la normalidad e incluso la producción incluye una nueva mujer que tiene como compromiso enamorarlo. Pero esta actitud de Truman es solo una distracción temporal para lograr salir de su casa sin ser visto a través de un túnel secreto, lo que obliga a Christoph a suspender la emisión del programa por primera vez en 30 años. Interrumpir el programa provoca un aumento de la audiencia con muchos espectadores, incluyendo a Sylvia, deseando que Truman logre salir de la cúpula. Desesperado por encontrarlo, Christoph ordena a cada actor y miembro del reparto que lo busque por toda la isla, pero al no tener resultados por falta de luz decide adelantar el día activando el sol artificial de la ciudad. Viendo que solo falta buscar en el mar, se centran en ello y descubren que Truman trata de huir en barco, así que ponen todas las cámaras en función y transmiten en vivo nuevamente. Pero pese a las advertencias y a la empatía de los demás, Christoph decide provocar una gran tormenta para tratar de voltear la embarcación y hacer que Truman tenga miedo del mar. Sin embargo, él solo puede pensar en ver a Sylvia y saca de su bolsillo el retrato que ha hecho con pedazos de revistas y se ata al barco para evitar ceder ante el miedo. La determinación de Truman obliga al productor a parar la tormenta y viendo la soberbia de Christoph, todos los televidentes se ponen de parte de Truman, deseando que él pueda marcharse. Mientras Truman se recupera, el barco llega al borde de la cúpula, chocando la proa con el cielo pintado en la pared. Truman, atemorizado por un momento, cree que no existe una salida, pero descubre unas escaleras camufladas las cuales conducen a una puerta de escape. Al ver que se escapará de su mundo, Christoph le habla directamente a través de un sistema de sonido, tratando de convencerlo de quedarse, demostrando en su actitud que se siente como una especie de todopoderoso, diciéndole que el mundo exterior es cruel, pero en el mundo que él ha creado todo es perfecto y sin riesgos, añadiendo que su deber es alegrar a la gente que lo sintoniza. Pero Truman guarda silencio, algo que impacienta a Christoph, quien se exalta y le exige que hable ya que está en vivo para todo el mundo. Truman, después de pensarlo un momento, dice su famosa frase: "Y por si no nos vemos, buenos días, buenas tardes y buenas noches", y haciendo una reverencia frente a la cámara atraviesa la puerta hacia el mundo real. Los espectadores celebran por Truman mientras Sylvia rápidamente sale de su apartamento para reunirse con él. El equipo ejecutivo ordena el corte de la emisión y como el espectáculo ha terminado, se muestra a la audiencia del show buscando otro programa que ver. Si has llegado hasta aquí, déjame darte las gracias por ver el video completo. Déjame saber cuál fue tu parte favorita de este resumen. Yo soy Víctor Cantillo y nos vemos hasta la próxima. Recuerda que si quieres apoyar mi contenido te invito a suscribirte al canal. También puedes darle a la campanita y activarla. De esa manera no te perderás ningún video.